Continuamos revisando las mejores partidas, o mejor dicho, los mejores troleos del número uno del mundo, Magnus Carlsen, que el día de ayer se dio el lujo de ganar ambos torneos de titulados, básicamente troleando a sus rivales con aperturas y defensas totalmente irregulares. De hecho, a continuación veremos no una, sino dos partidas en donde Magnus derrota al fuerte gran maestro ruso Grigori Oparin, un jugador extremadamente fuerte a ritmo blitz, pero que, bueno, Magnus lo hace ver como un simple principiante. Ahora, la pregunta es, ¿será que Magnus está reinventando el ajedrez o esto es simple troleo y talento del noruego? Con las piezas blancas, en esta partida del torneo de titulado de la mañana, el gran maestro ruso Grigorio Parín iniciaba con la jugada G3, mientras que con las negras, el gran maestro y número uno del mundo Magnus Carlsen respondía con H5. Bueno, ya aquí de entrada, esto no sabemos si es troleo, si es una estrategia de Magnus para jugar H4. Lo cierto es que obviamente lo más recomendable son jugadas como D5, E5 o caballo F6 para ya vigilar el centro. Pero bueno, Magnus ayer quería innovar, ¿no? Caballo F3 por parte de su rival y H4, ¿no? Y aquí, bueno, Magnus ya decide sacrificar un peón apenas en la segunda jugada. Obviamente la idea es abrir la columna H, pero técnicamente esto todavía es muy prematuro. Aquí las blancas capturan el peón y bueno, las blancas tienen un peón de ventaja, así de simple. Magnus juega E5, tomando el centro, D4 por parte de su rival, E por D4, dama por D4, caballo C6, dama E3, alfil E7 y caballo F5. Esta jugada aparentemente es muy fuerte, ¿no? Y es que, bueno, se amenaza el alfil y parece que se amenaza el peón de G7. Pero aquí es donde viene a la cuestión, ¿no? ¿Será que Magnus ya tiene todo esto preparado? Porque el noruego sencillamente juega D5 y plantea una celada muy interesante. De hecho, su rival aquí pues hace lo más lógico, que es caballo por E7 para simplificar, tomando en cuenta que ya tiene un peón de ventaja. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasa si caballo por G7 jaque, no? Parece que, bueno, la blanca ganan otro peón y el rey se va a quedar sin enroque. Sin embargo, el tema es que si caballo por G7 viene rey F8 y si se dan cuenta el caballo está atrapado y la blanca van a perder una pieza. Increíble aquí. Por eso Oparín juega caballo por E7 y Magnus por supuesto captura de caballo. Desarrolla una pieza porque no le sirve cambiar damas, no tiene un peón de menos. Y ahora Oparín decide jugar dama G5, otro movimiento de dama. Bueno, aquí Magnus comienza a tener cierta compensación debido al desarrollo. Quizá era un poquito mejor la jugada alfil G2, ¿no? Tras alfil F5 y caballo A3, bueno, las blancas continúan con el peón de más y siguen intentando desarrollar sus piezas. Pero tras la jugada dama G5, Magnus Carlsen juega alfil F5 desarrollando pieza, caballo A3, dama D7 y alfil D2. Increíblemente aquí era mejor dama por G7. Una jugada complicada de hacer tomando en cuenta que las negras se van a activar, ¿no? Enroque largo, H4, torre de G8 y dama C3. Y bueno, los dos peones pesan según la máquina, aunque ciertamente las negras deben tener compensación con todas sus piezas desarrolladas y el rey enrocado. Pero bueno, aquí Oparin decide jugar alfil de 2, desarrollando el alfil. Enroque largo de Magnus Carlsen, enroque largo de su rival, F6 atacando la dama, dama E3, D4 otra vez atacando la dama, dama B3 y alfil E6. Fíjense que el noruego no pierde tiempo y tiene una iniciativa increíble. Oparin no ha podido desarrollar el alfil de F1 que en teoría debería salir rápidamente por G2. Como consecuencia tampoco ha podido jugar esta torre de H1. Y ahora aquí Oparín juega dama A4. Quizá era mejor en este momento C4, aunque obviamente es una jugada muy lógica porque las negras, perdón, van a tomar al paso. El tema es que tras alfil por, viene alfil por B3, torre por D7, torre por y A por B3. Las blancas se resignan a perder calidad, pero por lo menos se quedan con la pareja de alfiles más el peón de más que siempre han tenido de ventaja. Pero obviamente su rival no quiere hacer eso porque, bueno, tiene un peón desde la apertura. ¿Cómo es posible que Magnus se haya activado tan rápido? Y ahora el noruego juega dama D5. Con esta jugada, básicamente, la blanca ya están liquidadas apenas en la jugada 15. Se amenaza la torre y se amenaza el peón de A2. Aquí Oparín juega F3. Quizá aguantaba un poquito más dama B3. La idea es que tras dama por H1 viene dama por E6 jaque, rey B8 y ahora H4. De nuevo, las blancas se quedan con calidad de menos, pero tienen la pareja de alfiles, aunque las negras tienen ventaja en esta posición.
En cambio, tras la jugada F3, Magnus Carlsen juega dama por A2 y ya está amenazando tema de mate, ¿no? De hecho, amenaza jaque, el caballo tiene que cubrir y dama por dama. Por eso aquí Oparín juega B3, intentando defender la dama y también quitarle fuerza al alfil. Alfil F5 por parte de Magnus, que vuelve a amenazar temas de mate en C2. H4 por parte de Oparín, que probablemente no ve el peligro. Caballo D5. Alfil H3 intentando simplificar. Alfil por H3. Torre por H3. Caballo C3 atacando la dama, amenazando de nuevo temas de mate con dama A1. Alfil por C3. Y tras D por C3, Grigori Oparín decide abandonar porque sencillamente está mate inevitable en 4 movimientos. ¿Cómo pasó esto? Bueno, ni siquiera Oparín lo debe saber, ¿no? Fíjense que aquí, tras las jugadas torre por D8, viene torre por, y aquí ya no hay más remedio sino retrasar el mate, ¿no? El mate en B2 es prácticamente inevitable. Por ejemplo, si aquí se juega caballo C4, que parece evitar el mate en G2, pues viene torre D1 y se presenta otro bonito mate. Tras rey por, dama B1, jaque mate. Tras dama G4, pues viene rey B8, dama C8 jaque simplemente para retrasar el mate y bueno, aquí es inevitable. Esta fue la partida de la mañana. Casualmente se volvieron a enfrentar en la tarde y bueno, Magnus volvió a trolear a su rival. En este caso, el noruego con las piezas blancas iniciaba con la jugada H4, apertura que utilizó en la mayoría de sus partidas en el torneo de la tarde, incluida la que le ganó a Alireza Firouzja, el prodigio iraní que tampoco pudo hacer nada contra esta preparación del noruego, ¿no? Partida que si no han visto, por aquí la tienen en una tarjeta para que vayan a verla. El caso es que, bueno, aquí de nuevo Magnus con la blanca le juega H4 a Oparín y el ruso juega B6. Es curioso que, bueno, la mayoría de los rivales de Magnus tengan miedo a jugar aquí D5 o E5, que son las jugadas más habituales, ¿no? Las que en realidad podrían aprovechar un movimiento como H4. Algo similar sucedió con Firouzja. Pero bueno, Oparín juega B6 para sacar su alfil, E4 de Magnus Carlsen, alfil B7. Básicamente las negras transponen como una defensa Owen. Caballo C3 del noruego, E6, D4, alfil B4, alfil D3 y caballo F6. Esto ya es una imprecisión. Parece que Magnus con este tipo de aperturas tiende a confundir a sus rivales. Y es que aquí lo más correcto es jugar C5, ¿no? Ya rápido golpeando el centro. En lugar de eso, tras la jugada caballo F6, Carlsen gana espacio con E5 y ahora el caballo tampoco es que tenga demasiadas casillas buenas. De hecho, Oparín aquí se vuelve a equivocar y juega caballo E4. Un error, aquí lo correcto es caballo D5 para aprovechar o tratar de presionar aún más la clavada del caballo. Tras dama G4 viene rey F8 y bueno, la posición allí es de ventaja blanca pero tampoco decisiva. En cambio, tras caballo E4, Magnus Carlsen juega alfil por E4. Alfil por E4 de su rival, dama G4 amenazando el alfil y amenazando el peón de G7, alfil por C2 de Oparín, dama por G7 de Magnus Carlsen amenazando la torre, torre F8 defendiendo, alfil G5 atacando la dama. Fíjense cómo Magnus aquí pues simplemente gana la iniciativa, ¿no? Es que no hay mucho que analizar. Las jugadas del noruego se van solas. Alfil E7 aquí por parte del gran maestro ruso. Torre C1 de Magnus Carlsen atacando ahora el alfil de C2. Alfil por G5 de Oparín. Torre por C2 y alfil E7. Parece que las negras aquí han logrado simplificar, pero tienen el problema de que su rey está un poco amenazado allí en el centro. Si bien tiene piezas allí cerca, en cualquier momento esto se va a abrir. De hecho, aquí fíjense que, bueno, alfil por H4 parecía una opción, aunque tras caballo F3 y alfil E7 viene D5, algo similar a lo que va a suceder en la partida. Tras alfil E7, dama por H7 de Magnus Carlsen, que simplemente comienza a comer peones. Caballo C6 de su rival, caballo F3, dama C8, enroque, dama B7 y D5. Como les dije, aquí Magnus lo que quiere es abrir la posición para intentar aprovechar que el rey todavía está en el centro. Caballo B4 aquí por parte de Oparín, D por E6 de Carlsen y caballo por C2. El ruso decide comerse la calidad, aunque esto es tremendamente arriesgado. Aquí un poco mejor, pero no demasiado tampoco, era D por E6. La idea es que tras torre de 2 viene torre de 8 y las negras buscan aliviarse en la simplificación. Tras caballo por C2, aquí Magnus Carlsen juega E por D7. Una jugada intermedia que obliga básicamente al rey a salir. Rey por D7 de Oparín,
Dama por C2 de Magnus Carlsen, que se queda con calidad de menos, es cierto, pero a cambio tiene 2 peones y el rey negro en una situación allí medio incómoda, ¿no? Y es que está bastante afuera. Dama C6 aquí por parte de Oparín, era mejor rey C8 intentando escapar de inmediato. Tras torre D1 y rey B8, bueno, el rey intenta escapar, pero el problema de las negras es que tienen de momento una torre encerrada en A8. Ahora, tras la jugada, dama C6, torre D1 jaque de Carlsen, rey C8, quizá también era posible rey E8, pero no hay mucha diferencia. Caballo D4 amenazando la dama, dama G6 intentando simplificar, pero no, caballo F5. Se amenaza caballo por alfil con ataque doble con jaque liquidando la partida. Y por eso, pues, Oparín juega alfil B8. Ojo, era aquí un poquito mejor rey B8, ¿no? Pero tras caballo D5, las negras siguen en grave peligro. Tras alfil D8 viene caballo B4 y ahora las casillas blancas, ¿no? Ya se amenazan jugadas como dama C6 o caballo jaque cayendo las piezas. Pero bueno, aquí Oparín decide jugar alfil D8, dama E4 de Magnus Carlsen que amenaza la torre para dar mate. Torre B8 evitando la captura, caballo B5 amenazando caballo por A7, jaque mate. Torre B7 por parte de Oparín y ahora caballo BD6 jugada tras lo cual el ruso decide abandonar y dejar de sufrir porque está totalmente perdido, no importa lo que haga, esta jugada acaba con la posición. Veamos algunos análisis. Supongamos que aquí se juegue rey B8, por supuesto viene dama por torre jaque mate. Si en lugar de eso se juega rey D7, entonces viene caballo por B7, jaque a la descubierta con la torre. Y tras rey C8, caballo por D8. Y esto, bueno, ya es mucho material, ¿no? Como mínimo una pieza y se amenaza mate en A8. Y finalmente, si por ejemplo, peón por caballo, pues entonces viene caballo por D6, jaque. De nuevo, el rey en grave peligro. Aquí hay que jugar, por ejemplo, rey C7, ¿no? Si, por ejemplo, rey B8, pues viene dama por B8, jaque. Si rey C7, como decía, viene dama por B7, jaque mate. Y en lugar de eso, si rey C7, perdón, aquí rey D7, viene dama por B7, jaque. El rey puede ir a E6 o puede cubrirse de alfil. Veamos ambos casos. Dama D5, rey D7, caballo E8, rey por E8 y dama por D8, jaque mate. Si, por ejemplo, tras dama por B7 juega alfil C7 cubriéndose, pues viene caballo B5, jaque a la descubierta, rey E6, dama D5, jaque, rey F5, dama F3, rey E6 y caballo por C7, tras lo cual esto es mate en 2 o como mínimo, pues ya la blanca tiene una pieza de más. Bien amigos, ¿qué les parecieron estas partidas? Magnus Carlsen derrotando de manera increíblemente sencilla a un gran maestro tan fuerte como Oparín, con la blanca jugando H4 y con las negras jugando H5. Algo increíble. ¿Será que Magnus tiene estos esquemas preparados? ¿Será que se van a volver populares? Pues no lo sé, pero con estas partidas de verdad que le dan a uno ganas de jugar H4 o H5. Pero a ustedes, ¿qué les pareció las partidas? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque como siempre, estos torneos nos regalan partidas espectaculares y se nos vienen otros importantes, como por ejemplo la Sinfield Cup. Un gran saludo para todos, se me cuidan, no olviden seguirme en mis demás redes sociales y nos vemos en un próximo video.